parte de diagnóstico, pero si se han dado cuenta, he estado entrando a algunas de las ponencias de mis compañeros para más o menos en específico esta parte de alteraciones pulpares, para yo no tener que estar repitiendo muchas cosas, ¿no? Okay. Cerrar esto. Bueno, me dicen si no me escuchan o de repente me tengo que regresar en algún momento, por favor. Sí, doctora. Bueno, me he dado cuenta que este artículo ya lo tuvieron de referencia, por lo cual me da mucho gusto. Este artículo me parece muy atinado que lo tengamos en la parte, que lo podamos adquirir para nuestra parte clínica. ¿Por qué? Porque esto es un artículo que fue realizado en el 2015 y desde más o menos desde esa fecha hasta ahora lo hemos tenido como referencia en la parte clínica. De hecho, nosotros sacamos, porque vienen más diagnósticos en este artículo, sacamos los referentes a la clasificación de la Sociedad Americana de Endodoncia del 2009. Entonces, estos cuadros referentes a la clasificación los ocupamos mucho en clínica. Y me gustaría como analizar un poquito más este artículo y al mismo tiempo vamos a estar viendo nuevamente lo que es el diagnóstico pulpar y alteraciones periapicales y también esa parte clínica que de repente nos da un dolor de cabeza, ¿no? Relacionar esta parte. Ya lo había mencionado el doctor Juan Carlos por aquí y bueno, yo quisiera hacer algunas observaciones. Obviamente este artículo para mí es muy bueno, solamente que en clase hacemos algunas modificaciones o algunas observaciones más bien. ¿Por qué? Porque debido a nuestra experiencia personal y algunas otras publicaciones, algunas otras investigaciones, podemos hacer algunas observaciones, ¿no? Añadir o tal vez no quitar, más que nada añadir, y para que nos sirva un poquito más en esta parte clínica, ¿no? Por ejemplo, en esta parte que nos menciona, voy a bajar esto que me estorba, en el primer cuadro de pulpa clínicamente normal, nos menciona que que en la parte clínica no hay evidencia de caries, microfiltración, adaptación adecuada a operaciones existentes, no hay una evidencia de cambio de color. Todo el cuadro me parece genial. Lo que sí es que con respecto a la parte clínica, y ustedes también, doctoras, habremos notado que esto de repente no llega a ser del todo cierto. Sí tenemos pulpas clínicamente normales, aún con evidencia de caries, microfiltraciones, y esto depende del tiempo de evolución que tenga esta microfiltración. Adaptaciones inadecuadas también llegan a presentar pulpas sanas. Es tanto su capacidad de bloqueo a estas agresiones en el caso de caries, que podemos tener pulpas clínicamente normales. Y también menciona el cuadro que no hay una evidencia de cambio de color. Tenemos que tomar en cuenta que el cambio de color no solamente es por una falta de vitalidad pulpar, sino que también podemos encontrar cambios de color debido a que algunas restauraciones son hechas a base de, por ejemplo, de amalgama, dientes anteriores, nos hemos encontrado, y hay esa pigmentación característica, ¿no? También podemos encontrar pigmentaciones porque a lo mejor este órgano dentario tuvo alguna terapia con MTA, y recordemos que el MTA, en específico el gris, presenta un compuesto químico
que puede pigmentar el diente, ¿no? Entonces, hay que ser más meticulosos al momento de estar haciendo nuestras exploraciones. También nos dice el cuadro que no se observan cambios de tejidos periapicales. Aquí también diferimos un poco. Sí es cierto que la mayoría de las veces encontramos esta característica, que no vemos alguna alteración en tejidos periapicales, pero sí se puede dar una pequeña lesión. Y hablo de pequeña lesión que no sea bien delimitada, que sea difusa. Y esto, al momento de hacer nuestro interrogatorio de historial de dolor, podemos tener en cuenta que los pacientes a lo mejor tienen restauraciones recientes y a lo mejor hay un punto de contacto prematuro, y esto puede darnos una pequeña lesión que, si retiramos el estímulo, se va a eliminar, ¿no? También debemos de ver que el tiempo de evolución debería de ser corto para que estos tejidos periapicales pues puedan sanar más rápido, ¿no? Y obviamente abajo dice nuevamente, no hay caries. Y esto no lo digo solamente por nuestra experiencia clínica, sino que hay artículos que lo demuestran, y en un momento se los voy a compartir. El tiempo de duración en las pruebas de frío, el tiempo de duración también depende mucho de la escuela que está, o del autor que lo está mencionando. Si el cuadro menciona que es de 1 a 2 segundos después de retirar el estímulo, pero en algunas escuelas se toma como referencia hasta un máximo de 5 segundos después de retirar el estímulo. Ahorita más adelante vamos a ver cómo sería el ideal para realizar unas pruebas de sensibilidad pulpar, y vamos a aprender a leerlas, porque de repente decimos, pues colócale frío, pero como que no tenemos en cuenta ciertos pequeños detalles que nos van a ayudar a tener un mejor diagnóstico pulpar. La eléctrica, aquí nos dice que es de leve a moderada. Y la cavitaria, si recuerdan, la cavitaria es francamente hacer una cavidad sin anestesia sobre un diente donde tenemos duda si es un diente afectado o no. Este tipo de pruebas, tanto la eléctrica como el calor también, no lo subrayé, son pruebas de diagnóstico que son muy buenas. Nosotros las ocupamos, pero a menos de que el paciente no nos esté haciendo la referencia de que le duele con un cambio térmico, es decir, calor, nosotros tenemos que reproducir ese dolor con calor nuevamente. De lo contrario, no. Yo no recomendaría hacerla. Si nosotros hacemos una prueba térmica de frío bien hecha y hacemos un historial del dolor, ya tenemos más del 50% de efectividad en nuestro diagnóstico. Ok, vamos adelante. Las otras no menciono todo lo demás. No puedo entrar. Con las flechitas, doctora, del lado izquierdo. Ahí está. Sí, no, es que no quiere. Estos dos artículos son unos de varios, pero estos en particular se los voy a mandar. Son muy buenos. ¿Por qué? Porque nos dicen, de repente nos mencionan qué relación tiene nuestras pruebas clínicas con los cortes histológicos. Realmente hay una correlación absoluta. No lo hay, pero uno puede aumentar el porcentaje de efectividad si hace estas pruebas de manera adecuada, ¿no? Si es más observador. También nos dice los diagnósticos, ¿no? En el caso de Messager, Alexson, que nos menciona estas características de un diente, de dientes con caries profundas, caries muy profundas, y nos menciona los diagnósticos, que en este caso
Hay dientes con una pulpa normal, aún en presencia de caries profunda, ¿no? Este artículo de Ricucci es uno de los más importantes dentro de la especialidad de endodoncia, porque es específico este autor ha hecho muchas investigaciones, sobre todo en la parte histológica, y es uno de los referentes en endodoncia que me gustaría que pudieran checar los artículos. Tal vez, si no para ahora en el examen, sí para después ustedes lo puedan tener y estar haciendo esa revisión y estar comprendiendo algunas otras cosas. Ok, bueno, vamos hacia la pulpitis reversible. La pulpitis reversible, ya vemos que es el diagnóstico clínico que está basado en hallazgos objetivos y subjetivos, indicando que la inflamación puede resolverse y la pulpa podría regresar a su normalidad. Es decir, el diente o el órgano dentario tiene la capacidad de revertir cierta inflamación ante un agente agresor. Ahora bien, estamos muy de acuerdo con este cuadro, pero en la parte que nos dice clínica, y lo estoy subrayando ahí, nos dice, sin antecedentes de dolor espontáneo o severo a la aplicación de estímulos. Este es uno de los puntos muy importantes que tenemos que tomar en cuenta siempre, porque este tipo porque estos signos van a ser los detonantes para que yo pueda decidir entre un diagnóstico y otro, entre una pulpa normal o una pulpitis irreversible. En caso de pérdida parcial de la estructura dental, hay un dolor leve al morder. ¿Qué nos dicen los pacientes? El dolor únicamente es provocado, doctor o doctora, solamente cuando yo bebo agua, a lo mejor un poquito fría, pero inmediatamente que me paso el agua, se me quita el dolor. También he checado que a lo mejor solamente cuando como y se me queda el alimento, pero inmediatamente me lo retiro y se me quita el dolor, ¿no? Esto lo manejamos en endodoncia como dolor al impacto de alimentos. Estas son referencias que el paciente nos dice y ya casi de inmediato tenemos un diagnóstico. Obviamente tenemos que ver otras cosas como el tiempo de evolución, como si hay dolor, dolor prolongado o si empieza a ser irradiado. Eso ya nos está diciendo que eso está cambiando y puede ser otro diagnóstico. En la parte de las pruebas de sensibilidad, vemos en el cuadro, en la parte de las pruebas de térmicas al frío, tenemos la sensibilidad aumentada. No nos ponen una rayita de solamente que está respondiendo, sino que nos ponen dos rayitas o dos crucecitas de que la sensibilidad es un poquito más intensa de lo normal, pero desaparece el retiro del estímulo. Entonces, y yo me atrevería a decir aquí un tiempo de duración. A lo mejor podemos llevarlo a cabo dentro de los 5 y 7 segundos, que en la mayoría de las escuelas de endodoncia lo manejan. La prueba al calor, nuevamente, solamente si el paciente nos la refiere. Y en este tipo de diagnósticos, normalmente no lo refiere el paciente. Si la llegamos a hacer, puede llegar a ser o nula o una respuesta leve. La eléctrica, ligeramente aumentada, pero dentro de los parámetros normales. Cuando yo le coloco esta estimulación eléctrica, que es muy despacito y es muy bajita,
no, la mayoría de los alumnos se espantan cuando la están realizando o cuando empiezan a realizarla o cuando el paciente, ¿no? Empieza a escuchar de qué se trata, empieza con el nerviosismo, ¿no? Pero esto es muy suavecito. Y nuevamente, solamente hacemos térmica, eléctrica y cavitaria, a menos de que yo tenga mucha duda de qué órgano dentario es del que se trata, de qué diente me está refiriendo el paciente que le duele. Pulpitis irreversible sintomática. Aquí también podemos estar de acuerdo en la mayoría de todo lo que presenta el cuadro. Tenemos, estoy recalcando lo que es muy importante, pero también algunos cambios o algunos puntos que me gustaría resaltar, o algo que me gustaría agregar, así que por eso los pongo en rojo. Dolor prolongado, esto es típico de la pulpitis irreversible sintomática. Es una respuesta a múltiples estímulos. Aquí podemos encontrar que puede ir en aumento al calor. ¿Por qué? Porque muchas veces, dependiendo al tiempo de evolución, el diente o el tejido pulpar ha estado tan expuesto a esa inflamación que llega un momento en que los tejidos empiezan a colapsarse y empieza a una necrosis pulpar, ¿no? La necrosis pulpar siempre va a empezar de corono a apical. El dolor, aquí sí podemos está más autorizada realizar la técnica de calor. Vamos a encontrar dolor de carácter agudo, severo, intermitente, pulsátil, irradiado. Es más, con solo ver al paciente ya le está doliendo, ¿no? Cambios posturales. De repente no es tan bueno que decir, y en las noches le duele, cuando se va a dormir le duele. ¿Por qué? Porque muchas veces no es necesario llegar a ese momento, simplemente con un cambio postural, es decir, a lo mejor se recuesta un rato en la cama, en el sillón, y con eso es suficiente. Entonces, de repente yo le digo a mis pacientes, no les diga que en la noche, simplemente si se recuesta, empieza el dolor, aumenta el dolor, ¿ok? Puede haber o no dolor a la percusión y sensibilidad al morder. Aquí yo difiero un poco, porque el paciente de verdad con solo verlo ya le está doliendo, ¿no? O a lo mejor sí es un dolor que es entre moderado a severo, pero que también aquí nos puede dar referencia el paciente. Ha necesitado de analgésicos, cosa que con el diagnóstico anterior no sucedía. Esto también te puede dar una clave para más o menos saber de qué diagnóstico se está tratando. En cuestión de la percusión y la sensibilidad al morder, difiere un poco, y incluso aquí te lo está diciendo el mismo cuadro más abajo, pruebas de sensibilidad a la percusión. Está aumentada y te lo está poniendo como severa. Y de repente arriba nos está diciendo que no hay a la percusión. Entonces, como que aquí de repente no concuerda tanto, ¿no? Pero en verdad a mí me gusta mucho y es una referencia en mis grupos, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos ver? Aquí se pueden hacer pruebas térmicas, pruebas eléctricas y cavitarias. Sí se pueden hacer, pero ¿saben qué? Después de haberle generado un dolor intenso con las pruebas térmicas, de repente, si yo hice mi prueba adecuadamente y ya con eso y con todo mi interrogatorio y observación, incluso palpación también, voy tratando de omitir ciertas pruebas, ¿no? La cavitaria es una prueba muy buena, pero si ya le generé dolor con el frío y dolor con el calor, probablemente hago un poquito la eléctrica, ya no meto cavitaria o fresado dentinario, ¿no? Porque si no, imagínense, pobre paciente, va a decir, pues saben que aquí nada más me vienen a generar dolor y no me están resolviendo, ¿no?
Entonces hay Doctora, que ¿le poner... puedo hacer una pregunta que le pusieron en el chat? Sí. Dice, ¿la respuesta leve al calor también debe desaparecer al retirar el estímulo? No, incluso se empieza a prolongar. No, aquí las respuestas al frío van a estar aumentadas, al calor, a lo eléctrico, a la cavitaria. Van a estar aumentadas, y esta va a tener una característica que se va a quedar, incluso le llaman como un dolor sordo, que se estaciona y se queda ahí por muchos segundos, incluso minutos, ¿no? O luego llega el momento en que dice el doctor, ya no se me quitó el dolor, o sea, ya yo estoy haciendo a lo mejor toda la preparación para poder atenderlo, y sé que cree que no se me quita, y no se me quita, y no se me quita. Entonces, esa es una característica. ¿Sí? Bueno, esa pregunta fue para la pulpitis reversible, en cuestión que decía que también podríamos aplicar la prueba de calor. Supongo No, que... la prueba en la pulpitis reversible, de preferencia no hay que realizarla, pero si hay alguna duda y la tienes que realizar, sí la realizas, y ok, sí se debe de retirar el dolor después de 1, 2, 3, 5 segundos de haber colocado el estímulo, ¿no? Sí, justo era eso. Gracias, doctora. No, gracias a ti. La pulpitis irreversible asintomática, para mí, es uno de los diagnósticos que me hubiera gustado mucho que se quedara el doctor Cerón, pero para mí para que igual y nos pudiera dar su opinión, es uno de los diagnósticos de repente un poco más problemáticos de sacar. ¿Por qué? Porque ustedes se fijan en el cuadro, nos menciona características que pudiera presentar una pulpitis reversible, es decir, caries de larga evolución, profundas o no tan profundas, profundas con recubrimientos pulpares directos, restauraciones profundas, preparaciones cavitarias. Esto también lo puede presentar una pulpitis reversible. Y en cierto grado una pulpa sana, a lo mejor no una caries demasiado profunda, pero sí con presencia de caries. Ahora bien, este tipo de diagnóstico puede progresar sin síntomas clínicos hacia una necrosis pulpar. Puede ser que los síntomas sean tan leves o moderados que el paciente los soporta por mucho tiempo, y llega un momento en que ya no duele y va a decir, pues ya no me duele, ya se sanó lo que tenía, ¿no? Ya hubo una reparación a lo que tenía. Entonces el paciente lo va a tomar como algo positivo y lo deja. Y el clínico, cuando llega a hacer sus pruebas de sensibilidad pulpar, miren, el cuadro nos dice pruebas térmicas al frío. Aquí, aquí, no me regresé. Térmicas al frío, de leve a moderado. ¿Recuerdan que en la pulpitis reversible teníamos esto? Y aquí el cuadro nos dice, desaparece al retirar el estímulo y permanece con una baja o moderada intensidad, o puede desaparecer, ¿eh? Y las térmicas al calor igual, de leve a moderada, eléctrica o nula o positiva leve, cavitaria igual, muy poquito. Entonces, este es uno de los puntos en los que podemos tener fallas en el diagnóstico, porque también podemos decir, no, pues sí, lo dejamos en una pulpitis reversible y a ver qué pasa. Sí, a lo mejor podemos retirar el estímulo que creemos que es el causante y dejamos a lo mejor una curación, y podemos estarlo evaluando si el paciente realmente está poco sintomático. Podemos encontrar esta parte de la parte imagenológica, también es muy importante. No hay evidencia de cambios en la zona periapical. En algunos casos se relaciona con imagen de osteitis condensante, incrementando
incrementando los patrones de trabeculado óseo. No necesariamente vamos a encontrar algo en la parte de radiografías, igual en la pulpitis irreversible sintomática. Aquí no lo dice. El proceso inflamatorio va a variar. No necesariamente me va a dar una lesión apical. A lo mejor nos va a dar un aumento ligero en el ligamento periodontal, pero no es determinante. Igual, si nos vamos más atrás, en la reversible tampoco van a ser determinantes si tiene no, ni siquiera podemos encontrar un ligero ensanchamiento del ligamento. Y hasta aquí, eso también puede ser cuestionable. En la pulpitis reversible asintomática, lo mismo. En la necrosis... Doctora, perdón. En el caso de una pulpitis irreversible asintomática, ¿se podría decir que es como la antesala de una necrosis? Y podemos estarlo evaluando si el paciente, y ustedes tienen mucha duda, podemos, le digo, hacer el retiro de la parte que está afectando o que vemos que es una caries profunda o muy profunda, la retiramos, podemos dejar un recubrimiento ahí indirecto, ¿no? O directo, dependiendo, y podemos evaluar al paciente. A lo mejor poco tiempo, una semana, 2 semanas. Si vemos que eso, que no se retira el estímulo doloroso, bueno, pues hacemos un plan de tratamiento en ese momento, ¿no? Y esta no necesariamente tiene que venir de una pulpitis reversible sintomática. Lo más común sería que fuera así, que el paciente tuviera mucho dolor y después el paciente se metió, como dice la doctora Ceci Mecalco, es un paciente polifarmacia y que ya se metió tramadol, paracetamol, ibuprofeno, ya se metió de todo. Entonces, de alguna manera enmascaró los síntomas. Y cuando llega con nosotros, si nosotros no tenemos el cuidado de decir, y ha presentado dolor anteriormente, no ha tomado nada, y si nosotros no hacemos eso, podemos cometer el error que les comentaba, poner como diagnóstico una pulpitis reversible. Si en caso de que tuviéramos mucha duda y quitamos el estímulo, colocamos una curación, pensando que Creo que se cortó, doctora. ¿No la escuchamos? Sí, ¿verdad? ¿Sí me escuchan a mí, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Creo que la doctora Janet ya nos escucha. Déjenme ver. De que está, porque está su presentación puesta. Ya no. Ya no está su presentación. Déjenme checar. Bueno, ya estamos contactándola, perdón chicos, pero bueno, las fallas técnicas nos están ganando. La doctora Yamilet va a entrar porque me dijo que les va a dar un aviso
que les va a dar un nuevo link para la asistencia. El que ya les coloqué ahí ya es para la asistencia de hoy. Y algo les va a mencionar del pago. Entonces también ya va a entrar la doctora para que ahorita se esperen para que va a entrar Ya está entrándole. Sí. Mil disculpas. No se preocupe, doctora. Creo que sí. ¿Dónde me quedé? Porque creo que estaba hablando y ni siquiera me di cuenta. Ahí. Sí. Ay, mil disculpas. Bueno. Ok. Hasta ahorita más o menos se entiende lo que estoy tratando de que ustedes aprendan. Es tomar en cuenta este artículo. ¿Qué onda, carnal? Soy Aldo, güey. Hermano, nunca me la trajo, carnal. Por ahí hay un audio abierto. Sí, güey. Por favor, carnal. Aquí sigo. Francisco, tu audio está abierto. Está bien. Bueno, entonces, vamos adelante. Listo. Entramos en la necrosis pulpar. Aquí la observación es si la lesión ya tiene, si este diagnóstico tiene una invasión bacteriana, podemos encontrar un área periapical con una lesión, pero también puede ser que ni siquiera encontremos eso, solamente a lo mejor un ligero ensanchamiento del ligamento o a veces ni siquiera eso. Y eso va a depender porque a lo mejor el tiempo de evolución no ha sido el necesario para que haya productos bacterianos y celulares que me estén dando esta lesión en hueso, ¿no? En la parte apical. Entonces, podemos encontrar así que la prueba térmica va a ser negativa. Aquí, si tienen mucha duda, porque sí genera duda, si en la eléctrica yo estoy buscando por un lado, por otro lado, y el diente nada más no responde, sí tenemos que meter prueba térmica de calor. La eléctrica también, y aquí es una de las pruebas que más funciona, la cavitaria, pero porque ya las otras me han dado duda, ¿no? Porque no responden. La percusión puede ser variable. ¿Dejé de compartir? No. Sigue compartiendo. No, estamos viendo la pantalla. Es que se abrió una cosa que no alcanzó a distinguir. Chat. Es que se perdió mi pantalla. No la veo yo. A ver, avance con las flechitas, déjeme ver. Ya. ¿Ya? Ok, sale. Ya no la tenía. Los veía todos menos la presentación. Ok, chicos. Entonces aquí volvemos a recalcar. La parte de la radiografía muchas veces no puede ser la primera opción. Y aquí sí podemos hacer uso de las demás pruebas de sensibilidad pulpar, pero porque ya desde el principio la primera, que es la de frío, ya me está generando duda. Aquí podemos encontrar el cambio de color, les digo, nada más hay que descartar que estos cambios de color sean por amalgama, por medicamentos anteriores, por filtración, no necesariamente porque ya no haya vitalidad pulpar. Entonces, hay que hacer esa diferencia. Incluso aquí el cuadro nos menciona, hay caries profundas, restauraciones desadaptadas, microfiltración y exposición del tejido al medio oral. Hay veces en que no, y lo vimos con el doctor Juan Carlos. No solamente
tenemos el factor microbiano, sino también hay traumas oclusales, periodontales, y hay veces en que tenemos tanta duda porque clínicamente el diente pareciera que está sano, a lo mejor un leve cambio de color y eso siendo muy observadores. Así que tenemos que hacer uso de todas las herramientas para poder llegar a un diagnóstico. Doctora, ya no la escuchamos. ¿O ya? Sí, es que... Ya la escuchamos. Sí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hasta ahí hay preguntas, chicos? No hay ninguna en el chat, doctora, pero no, hasta ahí no hay. Ok. Voy a tantito a dejar de y voy a volver a, porque no avanza. Listo. Esta clasificación tiene como característica a las otras clasificaciones que nos maneja situaciones del tratamiento endodóntico. Es decir, nos maneja un tratamiento previamente iniciado. Esto en las clasificaciones anteriores no venía. Las clasificaciones anteriores se basaban muchísimo más en esta parte histológica, por eso se hizo esta clasificación un poco más clínica. En este diagnóstico nos menciona que la parte de la situación pulpar puede variar y la parte radiográfica también, y mucho. ¿Por qué? Porque necesitamos saber en qué momento se inició y bajo qué diagnóstico se hizo ese inicio de tratamiento. Es decir, que cuando nosotros le damos continuidad a nuestro tratamiento, podemos encontrar tanto vitalidad como una necrosis del tejido. Y por lo tanto, también depende del tiempo de evolución que nuestra imagen nos dé o no alteraciones en periapis. También la variación de las pruebas van a ser, pues, variables. Obviamente, si cuando se hizo regularmente, esta parte de hacer como una pulpotomía se hace cuando el paciente tal vez venía con mucho dolor o el abrir una cavidad hacia la parte coronal para disminuir carga bacteriana, porque también puede ser no nada más por vitalidad o por una pulpitis irreversible sintomática, sino también porque hay una vía de necrosis donde ya hay demasiados componentes que están generando bacterianos, celulares, que me están causando dolor, ¿no? Y es necesario también abrir la cavidad para a lo mejor descongestionar esta parte del diente y lavamos y cerramos. Entonces, cuando podemos decir que ya iniciamos un tratamiento endodóntico, simplemente que lo dejamos como en stop porque a lo mejor no tenemos tiempo, tenemos demasiados pacientes en el caso de las clínicas, no tenemos tiempo suficiente para atender un nuevo paciente y hacerle todo un tratamiento y hacer todo un historial, hacemos lo más básico y retiramos el dolor. Entonces, dejamos el diente así, en stop del tratamiento. Y cuando llega el paciente, puede ser a la semana, a las 2 semanas, el dolor ya viene disminuido y ya nos puede dar una respuesta diferente de diagnóstico. A lo mejor cuando nosotros le hicimos la urgencia, tenía una pulpitis irreversible sintomática.
yo al momento de hacer este vaciamiento de la pulpa cameral, disminuí su sintomatología. A lo mejor no le quité de un dolor de 9, 10 de intensidad, lo estoy bajando a un nivel 4, tal vez un 3, o probablemente está tomando un analgésico y a lo mejor lo bajó a 0 prácticamente, ¿no? O a lo mejor el paciente se perdió y cuando regresa a reiniciar el tratamiento, ya está en una fase de necrosis. Entonces, aquí podemos tener mucha variación en el diagnóstico, pero cuando nosotros lo vamos a llevar hacia a la parte de diagnóstico en la historia clínica, tenemos que poner diente previamente tratado con periodonto sano, una periodontitis apical sintomática o asintomática. Todo va a depender de la situación en cómo llegue ahora. Eso, en las notas de evolución se pueden hacer las aclaraciones de lo que les estoy comentando. Diente previamente tratado con periodonto sano que presenta tejido vital y una aparente pulpitis irreversible asintomática, ¿no? Estos diagnósticos, estas observaciones ya se harían en una nota clínica. ¿Estamos? Lo mismo aquí en diente previamente tratado. Vamos a encontrar situaciones donde, aun cuando el tratamiento de endodoncia no nos guste, que a lo mejor le falta un conducto, solamente llegó hasta tercio cervical o medio, o bien de 3 conductos que tiene el molar, probablemente solamente obturaron uno, o hay indicios de gutapercha muy levemente, pero ya con eso, el diagnóstico tiene que decir diente previamente tratado. ¿Sí, chicos? Sí, doctor. Sí, doc, gracias. La validación de las pruebas también son subjetivas. Aquí vamos a tener variabilidad, porque puede ser que en un molar hayan intentado tratar un conducto y a lo mejor ese diente tenía o ese molar tenía una calcificación y solamente encontraron uno. Y todo ese tejido, toda esa dentina terciaria está haciendo que haya una protección de los otros conductos y se mantengan vitales. Así que cuando yo hago mis pruebas, puede ser, es raro, pero sí sucede, cuando yo hago mis pruebas, tenga una ligera sensación o una respuesta positiva, aunque baja, pero positiva. Son de los diagnósticos un poquito difíciles porque uno dice, no, pero es que ya tiene tratamiento previamente, ya no debe de doler, ya no me debe de responder a las pruebas técnicas. Pues sí son raros, pero llegan a suceder. ¿Okay? La mayoría de los dientes que ya tienen un trabajo previo normalmente son asintomáticos, pero en el cuadro de guía nos dicen que es relativo. Y también los hallazgos clínicos. Puede ser que haya un tratamiento que sea defectuoso, pero incluso el periodonto, el periápice, se puede mantener sano. Como es el caso de estos, en estas radiografías, todos los órganos dentarios que ven ustedes estaban asintomáticos. Y si ustedes se fijan, lo único que podemos llegar a ver es el ligamento ligeramente, el espacio ligeramente más ensanchado, pero realmente no es mucho. No tenemos zonas, aquí, incluso aquí tenemos instrumentos, ¿no? Aquí tenemos ¿cómo se llama léntulo, ¿no? Con el que colocan hidróxido de calcio o algunos otros medicamentos. Yo ya no los ocupo, pero en este caso el paciente aquí traía un trofeo, ¿no? Y luego por acá traía otra cosita que no sé si era no recuerdo bien si era una lima o era un intento de endoposte, ahí sí no lo recuerdo. Aquí en este caso, paciente que venía de Australia, venía con tejidos periapicales sanos,
venía aquí, si se fijan, con una restauración desajustada. Pero todo esto está sano. La paciente podía morder, no tenía mayor problema. Su problema era aquí, que ella sentía este espacio. Pero el diente está sintomático. Este otro caso, el paciente refiere que le habían hecho el tratamiento de conductos, que yo ni siquiera veía yo en la radiografía material de obturación, pero cuando se retiró esta corona, por debajo tenía un mínimo de gutapercha, y una bolita, ¿no? Así de, no sé si quisieron sellar o cómo, y en este caso sí presentaba un dolor un poquito más de moderado, ligeramente severo, y aquí sí se ve un ligero ensanchamiento en la parte apical. Entonces, si ustedes se fijan, tienen el mismo diagnóstico, no este también, y no porque me está diciendo, no porque estoy viendo directamente la gutapercha, ¿no? En radiografía, pero ya lo vi clínicamente. Entonces, mi diagnóstico tiene que ser diente previamente tratado con, en este caso, periodonto sano, periodonto tal vez pudiera colocarlo como periodonto sano a una periodontitis apical asintomática, ¿no? Si somos muy estrictos. Pero probablemente lo hubiéramos puesto como periodonto sano. En este caso, diente previamente tratado, pero como tiene una ligera lesión apical y respondía ligeramente a las pruebas de percusión vertical, y eso muy leve, el diagnóstico quedó con periodontitis apical asintomática. Ya vieron cómo las pruebas no son como, las radiografías no son contundentes aquí. Sí. Tenemos que ver todo lo clínico. Alteraciones periapicales. Ya vimos la parte normal, ya vimos que no debe de haber alteración, que no debe de haber interrupción de la laminadura, la raíz debe de estar intacta, el ligamento periodontal debe ser uniforme, no debe de haber dolor a la percusión, ni vertical ni horizontal. Aquí ya no estamos colocando, si se fijan en los cuadros, ya no hay pruebas de sensibilidad térmica. Eso lo vamos a hacer con pruebas de percusión vertical y horizontal. Bueno, pruebas de percusión vertical horizontal. Esta categoría ha estado presente en las demás clasificaciones. Esta sí, pero las anteriores, no. La parte de previamente tratado, previamente iniciado, no. Ok, entonces esto lo dejamos por el momento. ¿Qué pasa con la periodontitis apical sintomática? Aquí ya va a haber dolor intenso, lo que es pulpitis irreversible sintomática. La pulpitis apical sintomática son los síntomas que me van a traer al paciente al consultorio. Son los diagnósticos, más adelante hay otro, donde vamos a ver que el paciente ya me está tomando analgésicos. En este caso sí vamos a hacer pruebas de percusión. Bueno, vamos a hacer las pruebas de percusión y van a estar alteradas, ¿no? Tan así que el cuadro me dice que tiene una severidad y me lo maneja con 3 crucecitas. Aquí puede ser que haya o no haya una lesión en el periápice. Y si la hay, va a depender del tiempo de evolución. Puede ser que el paciente haya tenido ya una experiencia previa de dolor, se haya medicado otra vez, se haya metido, no sé, qué tanto analgésico, y haya escondido sintomatología y otra vez regresó el dolor. Entonces, cuando ya tenemos experiencias previas, es cuando muy seguramente vamos a encontrar lesiones apicales. Cuando son de reciente aparición, no vamos a encontrar fácilmente.
La parte de tejido pulpar va a depender mucho de la situación del tejido pulpar. Puede ser que me responda al frío, puede ser que me responda al calor, al eléctrico. En caso de percusión, otra vez, perdón. A ver, en caso de percusión. Ay, no, ya abrí esto otra vez. Te la leo, doctora, dice. En caso de percusión, para la lesión apical, ¿sería percusión horizontal o vertical? A ver, otra vez. En caso de percusión. Pero en caso de la percusión, o sea, yo creo que en caso de la percusión, en las lesiones periapicales, ¿se realiza horizontal o vertical? Vertical. Ok, para saber si la lesión es apical, ¿es vertical? Si es... Vertical. Si está más relacionada con, con todo lo largo del ligamento, no solamente con el periápice, sería la horizontal. Pero realmente como tal, no tenemos como una exactitud en esas pruebas, ¿eh? Pero sí es un hecho que si hay una respuesta, es porque está alterado, Dios mío, alterado alrededor del periápice o alrededor de... ¿Sí se ve mi presentación? Sí, ¿verdad? Sí. Y hay una segunda pregunta que dice, doctora, si se fractura algún instrumento, ¿es correcto dejar en el centro del conducto? Normalmente cuando nosotros tenemos un caso de fractura de instrumento, hay que valorar muchas cosas, entre ellos el diagnóstico con el que llegó el paciente, el momento en el que se fracturó el instrumento. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que un instrumento me haya fracturado o separado cuando el paciente llegó con un proceso infeccioso y yo estoy iniciando mi instrumentación y se fractura. El pronóstico baja inmensamente porque dentro de esas estrías del instrumento van bacterias y van lodo dentinario que lleva bacterias. Entonces, en ese caso, tendríamos que hacer sí un esfuerzo por retirarlo, dependiendo a qué nivel se quedó. Si es en tercio cervical, si es en tercio, tercio medio, y sobre todo si es en tercio apical. Si yo no tengo la destreza para poderlo retirar, lo que haría es, a partir de donde se quedó el instrumento fracturado, realizaría mi instrumentación mecánica y mi irrigación y probablemente mi medicación intraconducto, ¿no? Realizaría todo desde donde me permite el instrumento, o bien, si tengo la destreza para poder pasar a un lado del instrumento y bajar carga bacteriana alrededor de esas estrías y poder bajar el irrigante a un lado del instrumento, si yo tengo esa destreza, ¿eh? Y créanme que ni siquiera todos los endodoncistas tienen esa destreza. Es difícil, pero se puede hacer el intento y el paciente se lleva observación. Muchas veces no pasa mayor cosa. Si logramos pasar a un lado del instrumento fracturado y no pude jalarlo al momento de la instrumentación, bueno, pues trato de envolverlo. Ahí sí se necesita mucha destreza. Trato de envolverlo con el mismo cemento sellador, con la gutapercha, para que probablemente esas bacterias que quedaron ahí, pues no tengan como fácilmente una vía de alimentación y de alguna manera mueran por inanición. Si yo no logro pasar el instrumento, pues hago toda mi instrumentación y obturo. Lo puedo llevar a observación o si está a nivel apical, ahí sí se puede programar una cirugía para poderlo extraer por otra vía. Pero si el instrumento se fracturó
cuando probablemente yo ya había terminado todo mi instrumentación, ya había dejado incluso medicamentos intraconducto, y ya llegó el día de que yo iba a obturar. Mi conducto está limpio, ¿no? Muy limpio. Yo utilicé mis irrigantes, ocupé EDTA para quitarlo dentinario, estoy haciendo un buen protocolo de irrigación y todo, pero por alguna razón, y ha pasado ahí en clínica, no tan seguido, pero sí ha pasado, de que, pues es que metí por curiosidad la Lima 30 para ver si bajaba, ¿no? Y se fracturó el instrumento. Bueno, sí hay que tener presente que se quedó un instrumento, pero no siempre es necesario quitarlo. Y no es tan terrible dejar de repente un instrumento porque tiene esas características. Estaba limpio el conducto, ¿no? A lo mejor la mayor cantidad del conducto está muy obturado, está bien obturado, no dejé espacios, y a lo mejor envolví el instrumento con gutapercha. Tiene posibilidades buenas de que se mantenga así. Lo que es necesario es llevarlo a observación y mantenerlo en observación por un tiempo prolongado, no sé, incluso años, ¿no? 1 año, 2 años, 3 años. Si no hay mayor respuesta, pues lo podemos ligeramente soltar al paciente. A lo mejor una radiografía cada año por el tiempo que el paciente lo permita, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Respondido? Sí, gracias. Y bueno, vamos a adelantarnos aquí porque ya nos quedamos acá. Entonces aquí va a haber las lesiones radiolúcidas van a depender del tiempo, ¿sí? Y del estado de la pulpa. La periodontitis apical asintomática, volvemos a tener el mismo problema que con la pulpitis. Los síntomas, como están disminuidos, podemos pensar que es algo reversible sin necesidad de estar haciendo algún otro tipo de terapia, ¿no? Nosotros quitamos estímulos y puede ser que pensemos que se va a revertir fácilmente, pero si esta lesión viene acompañada o esto viene acompañado de una necrosis pulpar, y nosotros decimos, no, pues, si no hacemos las pruebas térmicas aquí y no vemos que hay una relación con una necrosis pulpar, decimos, no, pues no le duele casi a la percusión, casi es normal, ya bajé puntos de contacto prematuros, y las restauraciones como que se ven medio bien, están sellando, no hay ningún problema, lo dejamos así. Error, tenemos que hacer las pruebas de frío. El absceso apical agudo. Aquí, normalmente, cuando vemos, aquí también podemos tener ausencia de lesiones periapicales. Y es uno de los diagnósticos que más les gusta, porque para todo es absceso apical agudo, y sobre todo si ven una lesión, a lo mejor 3 milímetros de tamaño, ya es absceso apical agudo, y nosotros hacemos énfasis en la parte clínica. Este diagnóstico no solamente va acompañado con una lesión, sino es todo un conjunto de signos y síntomas. Es el dolor severo, tenemos que tener aquí a las pruebas térmicas, tienen que estar negativas, la eléctrica, la de calor, la cavitaria, es un dolor severo, constante, espontáneo, alta sensibilidad asociada a la percusión, a la palpación aquí incluso, ¿no? Sensación de extrusión, esto es algo muy característico que nos dicen los pacientes. Doctor, ya ni siquiera puedo cerrar. Ya con el hecho de cerrar, me duele. Y eso es porque el ligamento, el espacio del ligamento está tan aumentado que el diente está extruido. Y con solo cerrar, le genera dolor. Inflamación intra y extraoral
solamente en la zona submucogingival, debido a la colección de pus que está localizada en ese espacio superióstico y que incluye planos y espacios faciales. Hay presencia de movilidad. La movilidad está aumentada por este incremento del espacio en el ligamento. Pero también puede estar asociada, si un paciente tiene aparte una enfermedad periodontal severa, esta movilidad puede verse muy, muy aumentada. Si no tiene una enfermedad periodontal asociada, no es necesario que ustedes determinen como plan de tratamiento la extracción, porque es muy común que el grado puede ser variable, puede ser desde grado 1 hasta el grado 3. Muchas veces cuando llega al grado 3 dicen, no, ya se mueve mucho, ya tiene un grado 3, hay que hacer la extracción. Aquí cuando nosotros empezamos a hacer el drenado y el tratamiento en sí del órgano dentario, esta movilidad se va a disminuir e incluso puede llegar hasta una movilidad fisiológica normal, ¿no? El paciente puede exhibir manifestaciones sistémicas. Aquí el cuadro nos dice que presenta fiebre y linfoadenopatías. Puede ser que sea una ligera febrícula, una febrícula. Linfoadenopatías, yo ya estaría pensando en una celulitis, ¿no? Lo que sí es que se empieza a atacar el estado general del paciente. Requiere atención inmediata, sí necesita analgésicos y aquí una medicación antibiótica. La apariencia radiográfica, les vuelvo a decir, es variable dependiendo del tiempo de evolución. Aquí el diagnóstico pulpar que acompaña a esta alteración para el absceso apical agudo sigue siendo amoxicilina. Sí puede ser, dependiendo de la evolución del paciente, ¿no? Algunos dicen, no, directo a la clindamicina. A mí en lo particular me gusta la clindamicina, pero si nosotros nos vamos de primera instancia con antibióticos un poquito más agresivos, como es la clindamicina, pues no le estamos dando la oportunidad al paciente de ver medicamentos menos agresivos. Por ejemplo, la clindamicina pues nos puede dar nos puede dar problemas gástricos, ¿no? Pacientes que son muy sensibles, que si tienen hernia hiatal o tienen colitis pseudomembranosa, pues podemos agravar esos síntomas. Entonces, sí, yo recomendaría que pudiéramos irnos de base con amoxicilina, tal vez con ácido clavulánico, y dependiendo de la respuesta, podemos hacer el cambio del medicamento o continuar con él. Aquí lo más importante, sí, es medicar al paciente, sí, yo lo sé, pero si yo solamente se me ocurre medicarlo y sabe que regrese en 2-3 días o mañana, ya que el medicamento haya hecho efecto, pues yo les aseguro que el paciente va a llegar casi igual o hasta peor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en estos casos? Abrir y descongestionar todo lo que tiene dentro, ¿no? Abrir, y con solo abrir estás haciendo que entre una cantidad de oxígeno que puede disminuir la carga bacteriana. Y también y al momento de estar neutralizando, es decir, estar lavando, con solo lavar la parte de la cámara y a lo mejor el tercio cervical de los conductos, tú estás bajando mucho la carga bacteriana y eso alivia mucho al paciente. Pero pues yo les recomiendo que si ya tienen la oportunidad de abrir, no lo dejen ahí. Hagan la instrumentación que el paciente permita, porque obviamente el paciente viene con mucha molestia, pero
mínimo si podemos hacer esa apertura cameral y hacer una neutralización, ¿no? de los conductos. Probablemente si el paciente solamente permitió eso, lo puedo citar al siguiente día o hasta al tercer día, y el paciente, les juro que llega con menos intensidad de dolor. Tal vez no en un nivel 0, pero sí ya un nivel que me permita manipular al paciente y yo pueda hacer toda esta mi instrumentación mecánica, meter irrigantes, probablemente meter medicación intraconducto, todo eso, y esto todavía va a ser más efectivo que si yo le mando que si el antibiótico de última generación, que si el analgésico, evito medicar demasiado a mi paciente. La apariencia radiográfica ya vimos que va a ser variable. Entonces no podemos medir el nivel de dolor o de gravedad de nuestro órgano dentario de acuerdo a una lesión. Entonces, como ya vimos, es meramente clínico, es muy clínico. ¿Estamos? Aquí, por ejemplo, tenemos a esta niñita, ¿no? Inflamada, si se ve que tiene una inflamación extraoral. Y obviamente también cuando nosotros hacemos la urgencia, también es bueno mencionarle al paciente como para quitar estrés, decirle, este proceso inflamatorio pues ya está bien estacionado, no espere que si ya le mandé analgésico y ya le mandé antibiótico, mañana va a estar bien. Necesita un periodo de tiempo para que todo eso que ya se fue acumulando durante meses, semanas, disminuya. Mañana no va a estar como si nada hubiera pasado, ¿no? Tiene que darle tiempo, ustedes tienen que darle esa seguridad al paciente. ¿Qué pasó? Ay, Dios mío. ¿Ya se cortó? No. No, doctora. No, doctora, sí está usted. Ya, es que en el chat Es que necesitan permiso. Perdón, doctora, es que les pusieron un mensaje ahí, pero es de otra cosa totalmente diferente. O sea, chicos, aguántense a terminar la conferencia y ya damos Ustedes me dicen, ¿eh? Sí, de hecho. Oh, Dios mío, es que no ha avanzado mucho. Absceso apical crónico. Este diagnóstico tiene como característica el tracto sinuoso. Si no tiene tracto sinuoso, nos vamos a tener que colocar como una periodontitis apical crónica o asintomática. Periodontitis apical crónica. Esto es lo que hace la diferencia entre uno y otro. Aquí también lo que hace la diferencia es que este diagnóstico en específico tiene que tener sí o sí las pruebas térmicas de calor, eléctricas y cavitarias negativas. La periodontitis apical asintomática puede tener una u otra. Entonces, es pregunta de examen. Tracto sinuoso para absceso apical crónico. Vámonos un poquito más rápido. La osteitis condensante, bueno, pues esta va, a diferencia de los otros, presenta una lesión radioopaca difusa en relación del periápice radicular. Puede ser variable la respuesta pulpar, puede estar vital, puede estar ya en una parte de necrosis, pero puede ser necrótica la pulpa, pero regularmente, es variable, ¿no? Y la lesión radiolúcida puede ser pequeña, puede ser grande, y muchas veces se puede llevar a observación. Si la respuesta térmica al frío es leve y el paciente no quiere un tratamiento de conducta, se puede llevar a observación. Miren, creo que de repente nos estacionamos con 1, 2, 3 diagnósticos. Y esta clasificación nos da un montón de alternativas
de poder colocar pulpa con periodonto sano, pulpitis irreversible con periodonto apical sano, con periodontitis apical sintomática. Podemos hacer una combinación de diagnósticos. Este diagnóstico endodóntico que se debe hacer hoy en día va a ir compuesto de dos: un diagnóstico pulpar y un diagnóstico periapical. Entonces, si se fijan, son muchísimas las combinaciones que podemos hacer. Y regularmente nos casamos con 2 o 3, o solamente queremos poner 2 o 3. Así que si ustedes tienen a manejar bien el diagnóstico, van a sacar un montón de combinaciones que probablemente en clínica pues no lo hicieron, ¿no? O a lo mejor se limitaron y decían, no, es que yo me voy nada más por una pulpitis irreversible sintomática y la asintomática. Y ya de ahí ya no hice ya para mí todo era periodonto sano y una periodontitis apical asintomática. O luego pasa mucho que solamente ponen el diagnóstico pulpar y debe de ir acompañado con este diagnóstico periapical. Miren, previamente tratado con periodonto sano, previamente tratado con periodontitis apical asintomática, necrosis pulpar con periodonto sano, ¿eh? Y eso puede ser únicamente temporal, ¿no? Depende del tiempo de evolución de mi necrosis. Necrosis pulpar con periodontitis apical asintomática. Necrosis pulpar, si se fijan, el único que acompaña absceso apical crónico es una necrosis pulpar. El absceso apical agudo es una necrosis pulpar. Y previamente tratado también, ¿no? Y previamente iniciado. Son los únicos que van a estar, pueden estar mezclados con absceso apical agudo y crónico. ¿Ok? Entonces, con eso podemos decir la radiografía periapical como primer método de diagnóstico, ¿no, verdad? Tenemos mucha variación. Tenemos mucho de dónde poder hacer el diagnóstico. Tenemos las de percusión. Muchos no hacen palpación. Cuando tenemos un absceso apical agudo, no hacemos palpación. Y sí se siente esta interrupción de la lámina. Tenemos que hacer la comparativa con el lado contrario y yo les aseguro que van a encontrar. Cuando el paciente ya vemos múltiples cicatrices de diversos tractos sinuosos, cuando tú ya ves, ya hay uno más apical, hay uno un poquito más, más en tercio medio de la raíz, hay uno más cerca de cervical, ya son muchos. Cuando tú ves tanta alteración a nivel del tejido gingival, es porque hay una alteración, hay una interrupción de la lámina y se siente. Simplemente que ya no estamos acostumbrados, de repente nos cuesta trabajo retomar esa parte clínica, ¿no? ¿Qué pasa cuando vamos al médico? De repente nos sientan, bueno, no son todos, pero nos sientan, ¿qué sientes? Pues me cosquillo en la garganta. ¿Y qué más? Tengo poquita tos. Y luego la receta, ¿no? Nosotros debemos de cambiar eso. Debemos de tener un diagnóstico más certero para que tengamos un plan de tratamiento más adecuado. Y también podemos ofrecerle más alternativas de tratamiento al paciente. Y podamos preservar, si es que se puede, los tejidos pulpares, aunque sea con una pulpotomía parcial o total, pero conservar tejidos duros, tejidos blandos. Entonces, ustedes me dicen, ¿realmente aplican todos los métodos de diagnóstico? Chicos, ya sé que están cansados. No siempre. Son los generales. Sí. ¿Y ya vieron todo lo que podemos sacar? ¿Sigo en la presentación? Sí. Sí, doctor.
no sé, de repente mi computadora como que me saca. No me deja ver bien. Aquí está. Ok. Bueno. Este formato yo lo vengo modificando, bueno, lo empecé a realizar desde, ¿qué será? Como desde hace unos 7 años. Lo realicé y le he ido modificando, ¿no? Esta primera parte del formato para mí se me hace muy importante porque es lo que les digo. Trato de investigar primero la historia del dolor del órgano dentario en cuestión. Veo si hay dolor en el diente, si solamente es en la encía, empiezo a descartar si es pulpar o es solamente en tejidos perirradiculares. Si hay dolor a la masticación, ¿qué me está diciendo? Que puede ser que ya tenga una alteración a nivel del ligamento, a la palpación, también ya en tejidos blandos. Si solamente es al frío, si solamente es al calor, a lo dulce. Aquí ustedes tienen que reproducir el nivel del dolor que el paciente les está diciendo. Si ustedes no hacen esa reproducción del dolor, estamos cometiendo un error. Al impacto de alimentos. Si el dolor es provocado o no, si es espontáneo o no, si es irradiado o es meramente localizado. Entonces, ya con sus cuadros, ustedes pueden llenar este formato. Miren, o sea, yo sé que es muy largo, pero lo llenan rapidísimo. ¿Por qué? Porque ya han estado practicando, ya han estado estudiando, ya han estado haciendo diagnóstico tras diagnóstico. El nivel de dolor siempre es muy importante, siempre, siempre, siempre. Medicamentos, ¿qué tipo de medicamentos? Nosotros ya hicimos una historia clínica y ya sabemos si el paciente es hipertenso, si es diabético. En este caso particular, es los medicamentos referidos al dolor que trae el paciente. Esto también es muy importante. Es muy importante que ustedes tomen la situación en que viene el paciente actualmente, pero, así como está aquí este detective, es buscar qué pasó antes. Si hubo procesos inflamatorios, porque de verdad hay pacientes que puede pasar meses o incluso 1 año, 2 años y el diente está abierto, de que en algún momento le hicieron ese previamente iniciado, le hicieron la urgencia y lo dejaron así. Se les cayó la curación y entonces ha venido inflamándose, se toma medicamentos, se le quita, hace fístula, se le quita. Entonces, cuando tú ya escuchas esa historia, ya en tu mente estás pensando, cuando yo le tome la radiografía, voy a encontrar una lesión apical. ¿De qué tamaño? No lo sé, pero voy a encontrar una lesión apical. Los medicamentos, pues es importante, ¿no? Aquí yo le comentaba a los alumnos, aquí tienen que ser tóxicos, pero tóxicos en serio. No tóxicos con el novio o la novia, tóxicos con el paciente. Y platíqueme, y dígame, y guío al paciente. Y si usted está viendo la televisión, no es necesario que esté comiendo algo, ¿le produce dolor? No, que sí. Okay. Entonces, me voy por una pulpitis irreversible sintomática, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Qué nivel de dolor tiene? No, pues con un 9, pulpitis irreversible sintomática. ¿Ha tomado medicamentos analgésicos? Sí, pulpitis irreversible sintomática, ¿ok? Y si se fijan, no he hecho ninguna prueba. Entonces, todo esto lo llevo a reproducir, a ver al paciente ahora sí, hacer las pruebas y las confirmo, ¿no? Confirmo todo eso que yo ya hice con estos pequeños cuadros. Ay, doctora Alejandra, no sé. Yo quería mostrarle la forma en cómo hacer las pruebas de sensibilidad, pero no sé, con los tiempos. Doctora Vicky, ¿cómo vamos en tiempo? Como que ya nos pasamos, pero usted indíqueme. Y aparte yo sé que están cansados, ¿no? Si los muchachos quieren seguir, seguimos, pero pues sí, ya nos pasamos en tiempo.
Chicos, ustedes indíquenme si continuamos o o antes de que continúe, doctora, ¿usted nos puede compartir su presentación después para que los chicos tengan todo eso que usted está indicando? Y aquí dice que sí hay que seguir. Total, ya nos pasamos de tiempo. O sea, yo por mí no, pero pues a lo mejor se lo hacemos un poquito más rapidito y ya para que se acabe, ¿no? Ok. Bueno, dentro de lo que cabe, yo ya vi que con Juan Carlos estuvieron viendo alteraciones pulpares. Sí, alteraciones pulpares. Lo que yo quería era como ver esa parte y traslaparla con la parte clínica, un poquito más con la parte clínica. Yo sé que lo hizo Juan Carlos, lo hizo súper bien, pero a lo que vi es que se metió un poquito más esa parte histológica, que si las fibras A delta, las fibras, las células, las fibras tipo C, o sea, ese tipo de situación o de información, pues ya la tuvieron con él, ¿no? Por eso no. Ok, bien. Entonces, bueno, ya nada más dar la parte clínica que quiere, doctora, y yo creo que ya nos vamos un poco más rapidito, ¿no? Ok, bueno. Gracias. Entonces, les voy a decir las pruebas de sensibilidad. Esto ya también lo vimos con Juan Carlos. ¿Qué es lo que nos da? ¿Qué es lo que estamos nosotros estimulando con las pruebas térmicas de frío? Aquí podemos, cuando estamos haciendo las pruebas térmicas, tenemos que aislar al paciente, quitar el exceso de humedad para poder realizar las pruebas. Lo ideal siempre es hacer la prueba si mi diente problema, que yo creo que es el problema, por ejemplo, es el 36, tengo que compararlo con el 46, ¿cierto? Pero muchas veces no se da este caso. A lo mejor el otro ya tiene tratamiento de conductos, o está ausente, o no solamente está ausente ese, sino todos los molares, ¿no? Del lado contrario. Entonces, a mí, yo hago que los alumnos hagan las pruebas en más de un diente para que vean cómo reacciona el paciente. Porque no puedo decir que las mismas pruebas van a funcionar, más bien, el paciente me va a reaccionar de la misma manera Susana que Leticia, ¿no? No va a ser. Entonces yo necesito enseñarle, mostrarle al paciente que cuando yo voy a provocar un estímulo, cómo me va a reaccionar ese diente de manera normal, para que cuando yo llegue al diente problema, ella pueda identificar la diferencia. O hay respuesta o no hay respuesta. En este caso, bueno, nada más un tip. A mí me gusta mucho esta marca Traumasol. EndoEyes, la verdad, yo ya ni siquiera lo pido. Ya incluso digo, no, no me gusta. Ya les pongo en la lista es Traumasol. O incluso, con compañeros del diplomado, nos han hecho la observación de que con se puede realizar, que es un removedor de polvo para teclados. Solamente que al momento de que tú quieres sacar si tú lo pones de manera vertical, así como está, va a sacar meramente aire, pero si tú lo colocas al revés, sale un líquido. Si tú lo presionas, pero con la tapa negra hacia abajo, va a sacar un líquido muy frío con el cual se pueden hacer las pruebas. Entonces, y este removedor de polvo tiene un precio que será 150 o 100 pesos, me parece. Entonces, es muy bueno y nos puede ayudar. Bueno, entonces, ya tenemos aislado de manera relativa, quitamos el excedente de saliva y vamos a colocar la torunda de frío. Es una torunda pequeña. Y esto, según la bibliografía, nos dice que la torunda se debe de colocar, lo ideal, en tercio cervical de la cara vestibular de los dientes. Si yo no tengo respuesta, tengo la posibilidad de buscar en otras zonas del mismo diente. Me voy a tercio medio, me voy a incisal y me voy a palatino, en el caso de este diente, ¿no? Busco respuesta. Pero si desde el principio me está dando una respuesta positiva, con esa me quedo. Si ustedes se fijan, el paciente levanta la mano cuando siente el estímulo de dolor y yo voy contando ahí
es cuando yo empiezo a contar. Cuando va bajando la mano, es porque ya se quitó en su totalidad el dolor. Entonces, yo voy contando cuánto tiempo tardó en reaccionar ese estímulo doloroso. No en reaccionar de que ella sintió algo, no. El tiempo que tardó en ya no tener dolor, ¿ok? Muchas veces lo hacen de una forma diferente. Por ejemplo, aquí, en este. ¿Cómo voy a hacer las pruebas? Si mi diente problema es, por ejemplo, un central superior, voy a hacer las pruebas primero en el lateral, en su diente, obviamente, si es en el 21, lo voy a hacer en el 11, pero si no hay posibilidades de realizar eso, bueno, me voy al lateral, veo que la paciente o el paciente tenga reacción y conozca cómo es el estímulo. Me voy de ese lateral, me voy al premolar, probablemente me voy al canino y sin que el paciente lo sepa, me voy al diente problema. ¿Por qué? Porque si yo le doy el aviso de que ya voy a poner la toronda fría en el diente que le duele, yo puedo crear una respuesta positiva, un falso negativo o un falso positivo, ¿no? Entonces, tendría información equivocada y mi diagnóstico va a cambiar. Aquí, en este otro video, es lo que les decía, si yo no encuentro una respuesta en el sitio cervical, 1, 2, dejo la toronda de algodón, no hay reacción, me voy a tercio medio, 1, 2, no hay reacción, me voy a tercio incisal o bien me voy a palatín, ¿no? Entonces estoy buscando un estímulo, una respuesta y no me la da. Ya desde aquí yo puedo decir que es una necrosis pulpar. ¿Ok? Tu presentación. Y lo mismo va a pasar para las pruebas de calor. Igual, aíslo cuando se tengan que hacer, aíslo, quito exceso de saliva y trato de controlar que la gutapercha que yo voy a colocar caliente solamente toque el diente que voy a estudiar, porque muchas veces colocan una cantidad de algodón en el caso del frío, o de modelina o de gutapercha para hacer la prueba de calor, y puede ser que me esté respondiendo el diente de al lado. Hay que tener mucho cuidado con ello. Las pruebas eléctricas, lo mismo, igual, aislado. Aquí con mayor razón tenemos que quitar el excedente de saliva, porque si no tenemos la posibilidad de que la respuesta me la dé el diente de al lado, y no necesariamente ese, ¿ok? Tenía un video de cómo avanza el pull tester, cómo va aumentando la numeración, la intensidad eléctrica. Y es muy despacito, va. 1, 2. Cuando el paciente siente, regularmente lo siente como un pequeño hormigueo. O sea, no crean que va a llegar el latigazo de dolor, no. O sea, regularmente, bueno, sí hay pacientes donde sí son un poquito más sensibles, pero la mayoría de las veces me da una sensación de hormigueo. Entonces, cuando el paciente ya tiene esa sensación, inmediatamente yo dejo de hacer la prueba. Ya es positiva para mí. Ahora, ustedes ven cómo esto se maneja a través de corrientes eléctricas. Yo necesito hacer aquí hacer la intensidad de corriente la tengo que pasar a través de un líquido. En este caso necesitamos un gel o algo que se mantenga ahí, que no se derrame y me vaya a dar pruebas negativas o falsas. Entonces aquí lo que se coloca es pasta y tienen que cuidar que la pasta tenga la humedad suficiente para que me lea, porque hay pastas que de repente yo las he usado y estoy duro y dale y no me da esa corriente eléctrica. Entonces tenemos que tener cuidado. Doctora Janet, nos acaba de decir la doctora Yami que nos dan a las 7:45
Sí, doctora, ya terminé. Dale, gracias. Las pruebas de percusión, igual, de manera aleatoria y no avisándole al paciente que se va a realizar la percusión en el diente problema, porque si no, tenemos respuestas erróneas, ¿no? Aquí en este caso, a mí me enseñaron a que el paciente debe de tener los ojos abiertos en el momento de esta lectura. ¿Por qué? Porque muchas veces los pacientes se aguantan y no te dicen realmente que les está doliendo. Entonces, ¿qué hacen? Cierran los ojos y ligeramente los aprietan si es que les duele. Entonces, yo hago que el paciente tenga los ojos abiertos, porque si él no me va a decir que le dolió, los ojos sí. Eso es un tip nada más. La prueba cavitaria, ya les dije, es muy efectiva, pero es muy agresiva, y solamente lo vamos a hacer cuando tenemos dudas, ¿vale? Y bueno, ya lo vamos a dejar ahí. Y les voy a mandar la presentación, y esta presentación tiene aparte información de irrigantes, de protocolos de irrigación, qué se debe combinar, qué no se debe de combinar, cómo eliminar el lodo dentinario, qué se debe de usar para estar eliminando el hipoclorito, y posteriormente utilizar algún quelante para eliminar el lodo dentinario. Y bueno, vienen tres opciones, me parece, dos opciones de protocolos de irrigación que ustedes pueden utilizar. También vienen las soluciones de hipoclorito, a qué concentraciones, cómo se llaman, y los calibres o los aditamentos que pueden ocupar para este protocolo de irrigación, ¿no? Los calibres, cuáles son los ideales, y las técnicas de obturación, ¿no? Aquí yo les puse algunas cuantas, pero en el programa de estudios, ustedes saben que la que más ocupamos es la técnica lateral. Sí. Bueno, pues muchas gracias, doctora. La trajimos corriendo. No, yo sufriendo con el internet, mil disculpas, se lo juro. Sí, no se preocupe. Y bueno, ya si nos comparte su presentación, ya van a tener una guía a los chicos para seguir estudiando. Le agradezco mucho su ponencia. La verdad, es algo que es el pan nuestro de cada día en todos los consultorios, ¿no? Pero que ellos sepan hacer el diagnóstico, porque ya el tratamiento como tal lo debe de hacer el especialista. ¿De acuerdo? Creo que si ellos saben hacer bien los tratamientos, si ellos tienen un buen análisis del órgano dentario en cuestión, creo que pueden hacerlo de principio a fin, ¿no? La cuestión aquí es identificar en dónde puede entrar y en dónde no. Exacto. Pues sí. Pues muchas gracias. Ya después en breve le hacemos llegar su constancia, doctora. Muchas gracias, chicos. Mucha suerte. Sí. Muchas gracias, Janet. Gracias, doctora. Bonita noche. Mil disculpas. Yo les mando la presentación. Gracias, doctora. Muchas gracias. Bueno, chicos, ahí la doctora Yami.